Bueno, muy buenas tardes, compañeros. ¿Pueden visualizar las diapositivas? Sí, licenciado. Sí, Muy bien, Lick. Sí, licenciado. muy bien, compañeros. Entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre los elementos del contrato. Ya nosotros habíamos visto en anteriores clases lo relativo al contrato, la conceptualización del contrato, cómo se ubica en la enciclopedia jurídica, antecedentes que existen del contrato. Entonces ya podemos nosotros establecer que el contrato es una figura por demás importante, algo muy, muy importante que pues se utiliza con mucha asiduidad, que genera, modifica o extingue obligaciones y que dentro del movimiento del intercambio de bienes o servicios que existen dentro de nuestra sociedad, el contrato ocupa un lugar preponderante, pues es el que permite muchas veces que ese tipo de situaciones puedan llevarse a cabo. Tenemos ahora los elementos que dan origen al contrato, compañeros. Los elementos que dan origen al contrato o que están constituidos dentro del contrato es una serie de situaciones bastante interesantes, ¿verdad, compañeros? Porque no todos los elementos forman parte de todos los contratos que vemos o que vamos a ver que aparecen dentro de nuestra legislación civil. Algunos sí están presentes en todos los contratos, otros solo en algunos, otros solo en algunas familias. Eso es lo que vamos a ver y vamos a abordar el día de hoy. Los elementos del contrato, compañeros. Los elementos del contrato se dividen en tres categorías esenciales. Son los primeros, esenciales, tenemos naturales y accidentales. Esos son los tres tipos de elementos que, que tenemos. Los elementos están dentro del fondo del contrato en sí o dentro del contenido. Como tal como les consigno yo aquí, la autonomía de la voluntad no opera en relación a los elementos del contrato, pues los elementos aparecen dentro del contrato no por la voluntad de las partes, sino que se encuentran dentro del contrato porque la legislación así lo señala. Son ciertos requisitos, ciertas situaciones que están contenidas dentro del contrato. Y eso da origen, da vida al contrato. Entonces, ahora vamos a ver qué tipo de elementos son los que existen, porque, como les decía, hay elementos que aparecen en todos los contratos y hay otros elementos que no aparecen en todos los contratos. Entonces, de la categorización que les acabo de mencionar, donde están los esenciales naturales y accidentales, vamos a abordar los primeros, los elementos esenciales, compañeros. Los elementos esenciales son los que aparecen en cualquier eh, contrato, en cualquier negocio jurídico. Y si uno de estos falta, uno de estos contratos
falta no es, no aparece dentro de la constitución del mismo, entonces hay un problema. Puede ser incluso que el negocio, el contrato, el negocio jurídico bilateral o contrato no nazca a la vida jurídica. Por eso se le denomina elementos esenciales. Veamos nuestro Código Civil, compañeros. Busquemos el artículo 1251. Dice el artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Entonces, aquí nosotros podemos establecer cuáles son entonces los elementos esenciales. Pero también dentro de los elementos esenciales hay una división, hay una subdivisión, compañeros. Están los elementos esenciales comunes. Los elementos esenciales comunes, que son los que aparecen en todos los contratos, compañeros. Ahí no importa qué tipo de contrato sea, a qué tipo de familia pertenezca, aparece en todos los contratos. Es decir, pueden aparecer en los contratos de compraventa, en los contratos de promesa de venta, pueden aparecer en los contratos de mutuo, en los contratos de comodato, renta vitalicia, en todos los contratos. Y si uno de estos elementos falta, entonces puede declararse la nulidad del contrato. ¿Cuáles son estos? El primero de ellos es el consentimiento, compañeros. Consentimiento. Cum sentire es la palabra latina que da origen al vocablo consentimiento. Recordemos, como les comentaba yo hace un par de días, que dentro de la legislación hay mucho latinazo, muchas palabras en latín, debido a que pues, es una herencia es una herencia romana, perdón, con diversas figuras jurídicas que utilizaban los romanos fueron utilizadas, se han utilizado en la actualidad, han logrado trascender. Entonces, el consentimiento, cum sentire, que significa sentir juntos. Entonces, esto lo que evidencia es que hay un acuerdo de voluntades. Entonces, el acuerdo de voluntades quiere decir que hay un consentimiento, que se vinculan las voluntades. Hay un consentimiento porque antes las voluntades se encontraban separadas, se encontraban distanciadas y luego llegaron a un acuerdo. Eso es un elemento que aparece en todos los contratos, compañeros. En todos los contratos. Está en todos los contratos, no importando cuál es la familia a la que pertenezcan. Todos los contratos tienen consentimiento. En todos los contratos hay un acuerdo de voluntades. Luego tenemos la capacidad. La capacidad es un elemento que nosotros ya vimos en Derecho Civil 1, que es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, compañeros. Existen dos tipos de capacidad, como ya se ha visto en anteriores años. La capacidad de goce, que es el reconocimiento a la persona para ser titular y derecho. O sea, la ley lo reconoce como tal. Dice, bueno, la persona puede ser titular de derechos y obligaciones. Y luego está la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es cuando se puede ejercitar
estos derechos y estas obligaciones. Entonces vemos que hay dos elementos comunes ya que pertenecen o que están presentes en todos los contratos. Primero, el acuerdo de voluntades, el consentimiento. Y luego, las personas que comparecen en los contratos deben de ser capaces. Deben de tener la capacidad para poder contratar, para poder en determinado momento ser titular de derechos y también de obligaciones, es decir, gozar de derechos, pero también contraer obligaciones. Entonces, estos dos elementos aparecen en todos los contratos. Y el tercer elemento que aparece en todos los contratos, compañeros, es el objeto. El objeto es la realidad material o jurídica, compañeros, que aparece dentro de un contrato. Por ejemplo, un bien inmueble, un bien mueble, un servicio. Y es dentro de este objeto se desarrolla el contrato en sí. Entonces, veamos el artículo 1538, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil. Objeto del contrato, artículo 1538. El artículo 1538 establece, no solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan, pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta, con tal que el contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Los hechos han de ser posibles, determinados y en su cumplimiento han de ser de interés de los contratantes. Un ejemplo, estoy vendiendo una casa. El objeto del contrato es la casa. Entonces, podemos establecer aquí que la casa es el objeto del contrato. En determinado momento estamos ofreciendo un servicio, compañeros. Tenemos un servicio el que estamos otorgando. Un servicio de, por ejemplo, de desinfección por esta actual pandemia. Ese sería el objeto, compañeros. El objeto tiene una particularidad aparte de lo que se establece dentro de la diapositiva, y es que el objeto tiene que ser lícito, compañeros. El objeto del contrato, esa realidad material o jurídica, debe ser lícita, debe estar de conformidad con lo que la ley establece. Les pongo un ejemplo. Resulta que se celebra un contrato de compraventa y se está comprando cierta cantidad de una droga, supongamos de cocaína o alguna situación como esas. Eso no es lícito. Entonces ese contrato tiene un objeto no lícito. Entonces el contrato no nace a la vida jurídica. Porque uno de los elementos esenciales comunes es ilícito. Entonces, el objeto se complementa con el consentimiento, compañeros. Si yo tengo la voluntad de vender mi carro y encuentro otra persona que tiene la voluntad de comprarlo, entonces vemos que llegamos a un acuerdo, se consiente que yo venda el carro a la otra persona. Entonces ahí podemos ver la relación y el vínculo que puede existir, compañeros, con lo que es el objeto y el consentimiento. Y aparte, las partes que
que comparezcan, las personas que participen dentro del contrato, tienen que ser capaces, compañeros. Tienen que tener capacidad. Estos tres elementos de los cuales acabamos de platicar ahorita, los elementos comunes, esenciales comunes, esos elementos, compañeros, tienen que aparecer en todos los contratos. En todos. Tiene que haber un objeto, tiene que haber un consentimiento y tiene que haber capacidad. Si uno de esos falta, si uno de esos tiene vicio, entonces el contrato puede aducirse que el contrato es nulo. Hay otro tipo de elemento esencial, compañeros. Aparte de los esenciales comunes, están los esenciales especiales. Estos elementos no aparecen en todos los contratos. Estos aparecen en una familia de contratos, o sea, en una especie de contratos. Entonces, estos solo se presentan en determinados contratos. Una familia de contratos, los contratos que transmiten el dominio, la propiedad. ¿Cuáles son estos contratos? La compraventa, la donación y la permuta. Entonces, ¿qué característica, qué elemento, aparte de estos tres, aparte del objeto, aparte de la capacidad, aparte del consentimiento, pueden tener que sea esencial? Y es la transmisión del dominio, es decir, transmitir el objeto de una persona a otra. Eso no lo tienen todos los contratos, compañeros. Solo lo tienen esos contratos, solo lo tiene la donación, solo lo tiene la, la compraventa, solo lo tiene la permuta, a pesar de que la permuta es un intercambio, pero se transmite el dominio. Entonces se hace constar que se va a intercambiar, que el objeto va a pasar a manos de la otra persona en tal fecha y esta otra persona va a pagar. Entonces, esos son los elementos especiales, compañeros, esenciales, especiales, porque se presentan en una familia de contratos, es decir, varios contratos que son similares entre sí. Por ejemplo, los contratos preparatorios pretenden que exista un contrato a futuro, como la promesa, la opción, el mandato, la sociedad. Entonces también tienen ciertos elementos muy específicos solo de ellos, solo en relación a ese tipo de contratos. Y por último, compañeros, tenemos los contratos, los elementos especialísimos o privativos. Estos también son esenciales, pero estos aparecen en contratos muy, muy particulares, compañeros. Estos solo aparecen en un contrato en especial. Ni siquiera en la familia entera, solo en un contrato en especial. Entonces, hay contratos que tienen elementos muy especiales. Entonces, hay compraventas, por ejemplo, que traen circunstancias bien específicas, ¿verdad? Donde hay pactos
especiales que la ley reconoce. Entonces, eso en determinado momento, compañeros, constituye un elemento especialísimo porque ese tipo de compraventa va a incluir ciertas situaciones y ciertas cuestiones bien especiales. Hay una compraventa denominada compraventa ad corpus, que eso quiere decir que lo que se entrega, lo que se vende, tendrá únicamente lo que incluya el bien. Es decir, si el bien se encuentra con algunos daños, con algunas circunstancias en especial o en específico, así se va a vender el bien. Y eso se hace constar en la compraventa. Es un elemento especialísimo, esencial, especialísimo de ese tipo de compraventas. Entonces, aparece únicamente, por eso les consigné ahí, aparece en contratos singulares. Pues no aparece en todos los contratos, sino en una familia determinada, compañeros. Solo aparece en eso. Entonces, estos son los contratos esenciales. Los contratos esenciales son esenciales comunes, esenciales especiales y esenciales especialísimos. Los que sí aparecen en todos, compañeros, en todos los contratos son los esenciales comunes. Consentimiento, capacidad y objeto. Los especiales aparecen en una familia de contratos. Y los especialísimos aparecen en un contrato en particular, no importando de qué familia sea. Esos son los primeros elementos que vemos. Veamos los siguientes, compañeros. Ahora tenemos los contratos naturales. Los contratos, los elementos naturales, disculpen compañeros, elementos naturales. Los elementos naturales son aquellos que aparecen por las circunstancias del contrato. Fíjense compañeros que nosotros vimos, para los que estuvieron conmigo, y pues bueno, creo que también para los que estuvieron en los que ya recibieron, obviamente, Civil 3, vieron la figura que se llama saneamiento. Saneamiento es una especie de garantía, compañeros, es una especie de garantía que se otorga para protección de la persona que está adquiriendo un bien. Entonces, derivado de una compraventa, una donación, más que nada, perdón, de una compraventa, pueden existir otro tipo de elementos que son naturales a esa transmisión de dominio, como la compraventa especialmente, específicamente, donde se debe hacer constar que el bien se encuentra libre de gravámenes, anotaciones. ¿Verdad, compañeros? Ese tipo de cosas, de anotaciones, gravámenes o limitaciones. ¿Por qué? Porque de esa manera el comprador sabe que el bien se encuentra de una manera limpia. Es decir, si no tiene anotaciones es que no hay algún tipo de juicio iniciado, ¿verdad? Limitaciones probablemente podrá tener o no tiene servidumbres o algún otro derecho real como un usufructo. Y aparte están los gravámenes, es decir, que el bien no está hipotecado.
Entonces, aquí existe el saneamiento por evicción o el saneamiento por vicios ocultos. Entonces, ese es un elemento natural de la transmisión de la transmisión de dominio en una compraventa. Debe de existir en determinado momento el saneamiento correspondiente. El saneamiento por evicción es cuando se interrumpe la pacífica y pública posesión de un bien a raíz de que existe una sentencia judicial firme. Y también tenemos el saneamiento por vicios ocultos, cuando el bien que se adquiere tiene algún tipo de problema, no funciona. Yo compro una computadora, resulta que no funciona, o un carro lo compro y a los 15 días se arruinó. Entonces hay que hacer constar en el contrato que el bien se encuentra libre de limitaciones, anotaciones y gravámenes. Vigentes, por supuesto, ¿verdad, compañeros? Entonces, ese tipo de elementos se derivan de la propia naturaleza del contrato. Por eso es que se le denominan elementos naturales. Luego tenemos a los elementos accidentales, compañeros. Los elementos accidentales, que es el último tipo de elementos, ya vimos que hay elementos esenciales, que se dividen en elementos esenciales comunes, ¿verdad, compañeros? Que donde está el consentimiento, la voluntad, el consentimiento, la capacidad y el objeto. Y luego tenemos a los esenciales especiales y a los esenciales especialísimos o privativos. Luego tenemos a los elementos naturales, compañeros. Y ahora vamos a entrar a los elementos accidentales. Los elementos accidentales, compañeros, son los que por voluntad de las partes aparecen o se consignan en un determinado contrato. Ya vimos que los elementos esenciales, esos no se encuentran determinados por la voluntad, por la autonomía de la voluntad, compañeros. Esos tienen que aparecer porque son la esencia pura de la contratación. En este caso no. Los elementos accidentales no. Aquí sí pueden existir por voluntad de las partes, ¿verdad, compañeros? Entonces, estos se les denomina como accidentes del contrato. ¿Por qué? ¿Por qué se les denomina así, compañeros, como accidentes del contrato? Porque en determinado momento pueden existir dentro de un contrato, puede ser que un contrato sea de la misma familia que otro. Hablemos de un mutuo con garantía hipotecaria, que no es otra cosa más que un préstamo. Entonces, los préstamos son exactamente iguales, la estructura es exactamente igual, por lo menos tiene los elementos esenciales comunes. ¿Verdad? Consentimiento, objeto y capacidad. Pero es posible que sean iguales, pero los elementos accidentales no lo son. A 3 personas se les otorga un préstamo. Es posible que a algunos se le dé más, a otros se le dé menos. Es posible que el plazo que se consigne para el cumplimiento de la obligación en uno sea mayor y en otro sea menor. Es posible que unos contengan condiciones, otros no. Entonces, por eso se le denomina accidentes de los contratos. Por eso es que aquí sí interviene la voluntad de las partes. Porque derivado de la voluntad de las partes, compañeros, derivado de eso, es que pueden surgir este tipo de elementos. Ya habíamos visto el artículo 1251, compañeros, pero leámoslo nuevamente. En relación
a los elementos del contrato. Dice, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declare su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Esos son los elementos esenciales comunes, compañeros. Ahora veamos el artículo 1271. Dice el artículo 1271, se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a la ley ni a la moral. No vician el contrato y se tienen por no puestas las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres. Este artículo, el 1271, establece cuáles son los elementos accidentales, perdón, define que los elementos accidentales pueden surgir por voluntad de las partes, ¿verdad, compañeros? El primero de los elementos accidentales es la condición. Vemos el artículo 1269 del Código Civil. Dice, en los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Para poder comprender mejor este artículo, tenemos que saber exactamente qué es la condición. Esa figura se abordó en el curso de Derecho Civil 3, compañeros, pero repitámoslo nuevamente. La condición es un acontecimiento futuro e incierto que debe de cumplirse o no debe de cumplirse. Y depende del cumplimiento del acontecimiento, entonces surgirá algo especial. Es decir, puede ser que el derecho se encuentre suspendido y nazca la vida jurídica. O puede ser que el derecho se encuentre vivo y ahí finalice con esta condición. Les pongo un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Resulta que se otorga un contrato de arrendamiento, un alquiler, perdón. Entonces, el alquiler es un contrato por el cual puede establecerse que se va a dar en uso un bien inmueble. Entonces, el bien inmueble que se está dando, se coloca una condición, se coloca como condición que si no se paga dentro de los primeros 3 meses, supongamos el depósito, si no se paga dentro de los primeros 15 días la mensualidad, entonces el contrato se tendrá por resuelto. Quiere decir que el contrato quedará sin efecto. Entonces vemos que es un acontecimiento futuro e incierto, compañeros. Porque puede ser que en determinado momento, si se pague el depósito. Es posible que si se pague dentro de los 15 días la mensualidad, entonces el contrato no tiene que ser por ningún motivo, puede ser en determinado momento dejado sin efecto. Porque si se están cumpliendo, no se está incurriendo en la condición. Entonces vemos que se reúnen las dos características. Primero, que es a futuro. Y segundo, que es incierto. Porque así como se puede cumplir, se puede no cumplir. Vemos ahora el segundo de los elementos accidentales, compañeros. El plazo. Veamos el artículo 1279 del Código Civil. El artículo 1279 establece lo siguiente.
del plazo. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Es decir, señala el tiempo, el plazo de tiempo para el cumplimiento de la obligación. Pero como ya vimos, puede ser accidental porque así como en un contrato puede ser de 20 días o 20 meses, perdón, en otro puede ser de 50 meses, en otro puede ser de 5 meses, en otro puede ser de 25 meses. A eso es a lo que se refiere el plazo, compañeros. Entonces, el plazo no puede, bueno, puede ser que en determinado momento sean similares un contrato con el otro, pero eso no es la generalidad. Entonces, por eso se le conoce como accidente igual que la condición. Puede ser que existan dos contratos de arrendamiento, pero uno venga condicionado y el otro no. O que la condición sea diferente. Entonces ahí vemos cómo es que se modifica de un contrato a otro. Y por último, compañeros, tenemos el modo. El modo es una obligación que se impone al beneficiario. Les voy a explicar ahorita esta situación. Realmente el modo se utiliza en la mayoría de contratos a título gratuito, compañeros. Los contratos a título gratuito son aquellos contratos como la donación. Entonces es un obsequio. Realmente una de las partes es la que asume todas las obligaciones y la otra solo tiene derechos. Entonces, se impone una obligación, a pesar de lo que yo les comento aquí, se impone una obligación antes de que se le pueda dar el regalo. Entonces, a la persona que generalmente solo recibe derechos. Y les pongo un ejemplo. En una donación normal, yo otorgaría una casa, por ejemplo, a mi hermano. Se la estoy donando. Le entrego la casa. Se la doy. Pero si esta donación se ve afectada por el modo, entonces yo pudiera decir, bueno, yo voy a donar a la universidad, a la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, le voy a donar unas 35 computadoras para su biblioteca. Es un regalo, es un obsequio. Pero aquí sí existe modo. Entonces digo, bueno, se lo doy con la condición, con la obligación, que le pongan el nombre de mi hijo o mi nombre a la biblioteca. Entonces ahí estoy condicionando, estoy imponiendo una obligación en un tipo de contrato que es un tipo de contrato en el cual generalmente es un obsequio lo que se da. Entonces, esto también es un accidente, porque esto sí depende también de la voluntad de las partes. Porque si bien es cierto, las donaciones son contratos a título gratuito, debe haber una aceptación por parte del donatario, es decir, por parte de la persona que está recibiendo el objeto. Debe de aceptarlo. Entonces aceptaría esta obligación antes de que se le dé su
se le dé el objeto del contrato. Entonces, pero no todos los contratos tienen esto. Y además, si lo tienen, esto no es un elemento esencial para que nazca o no nazca la vida jurídica de un contrato, como si lo son los elementos esenciales. ¿Tienen alguna duda de esto, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna observación? Conforme vayamos desarrollando el curso, nos vamos a dar cuenta que existen una serie de elementos, ya vamos a ver con más claridad. En la mayoría de contratos vamos a ver cómo se consignan los elementos, cómo se ven los elementos ya dentro de un contrato y cómo la misma ley va señalando algunas condiciones específicas para algunos contratos en particular. Buenas tardes, profesor. Sí, sí, compañero. Gracias. Mire, solo una consulta. El vicio podría catalogarse, digamos, en el ejemplo de una, entre comillas, compraventa de un inmueble, que digamos que ese inmueble tuviera un, ¿cómo se llama? Embargo precautorio, digamos que por un juzgado, el juzgado de familia, digamos. Uh-huh. Y resulta que, digamos que se hizo el negocio, por decirlo así, digamos que el embargo lo pusieron, por ponerle una fecha, 2010. Y el negocio en teoría se registró hasta 3 años después, pero en ese momento todavía estaba el embargo precautorio vigente. Eso puede adolecer de un vicio, porque la persona que vende no debería de vender. No, fíjense que eso no es un vicio propiamente. Eso lo que es una anotación y debe hacerse constar. Cuando yo vendo algo, estoy transmitiendo el dominio de algo, tengo como obligación comentar cómo es que está, bajo qué condiciones está. Si tiene anotaciones, si no tiene gravámenes, si tiene limitaciones, porque si no, entonces me pueden deducir daños y perjuicios porque se aplica el saneamiento. Entonces ese es un elemento natural derivado de la naturaleza del contrato, que la naturaleza del contrato es la transmisión, ¿verdad? La transmisión del dominio. Pero ese contrato goza de nulidad. Puede en determinado momento invocarse la nulidad o anulabilidad, nulidad, que es la nulidad relativa, porque tenga ese tipo porque está ahí, está interrumpiendo la pacífica y pública posesión del bien. Ya. Entonces se aplica el saneamiento por evicción, porque hay un procedimiento legal anterior. Pero el saneamiento solo lo podría aplicar o solicitar, digamos, la persona que compra. Sí, precisamente, si es la persona que se ve afectada. Ok, digamos que fueran los hijos de la persona que vende, podría solicitar, pues no el saneamiento, pero sí, digamos, la nulidad. Fíjese que yo no lo veo con mucha lógica ahí porque la persona que vende no va a solicitar la nulidad, porque es el que se está viendo beneficiado y además es el propietario del bien. Él sabe que tiene una anotación. Es el comprador el que se ve afectado, porque el comprador desconoce las condiciones. Yo le puedo decir, mire, mi casa no tiene nada, se la vendo sin ningún tipo de limitación jurídica, pero resulta que sí existe. Entonces, esa nulidad no la puede invocar el comprador, solo la puede invocar, perdón, el vendedor, solo la puede invocar el comprador. Ok, en este caso los hijos, digamos, porque eran menores de edad en ese momento. Y los la hijos persona, del los vendedor. Hijos del vendedor, los hijos eran menores de edad en ese momento y pues el vendedor ya no está vivo, por ejemplo, en este momento. Ah, ya le entendí, que ellos estén reclamando en algún momento una venta que se hizo. Correcto.
digamos que si tiene un embargo precautorio del juzgado de familia y los hijos en ese momento eran menores de edad, entonces tenían cierta protección, me imagino. Porque digamos que el embargo lo solicitó la esposa, ¿verdad? Del Ya le señor. entendí, ya le entendí. Entonces mi Mire, pregunta es si los hijos ya ahora de adultos pueden solicitar la nulidad de ese contrato. Sí, ya le entendí. Porque tenía un embargo precautorio del juzgado de familia. Sí, sí, pues es otro tipo de... Sí, de todas maneras es un proceso judicial. Mire, lo que pasa aquí es que habría que analizar el caso concretamente. No todos los casos son similares, algunos son similares, pero no son, en este caso no son iguales. Fíjese que el problema aquí es que en primer lugar los hijos ya son mayores de edad. Entonces creo que ya no podrían reclamar los alimentos. En segundo lugar, hay que ver hace cuánto tiempo que fue eso. Ya. Entonces, pero solo con el hecho de que sean mayores de edad, entonces a eso sí lo veo un poco difícil. Entonces, si existiera un hijo menor de edad todavía, entonces ahí habría que pedir la ejecución de la sentencia por parte del juzgado de familia, ya que se traslade al ramo penal, porque hay una desobediencia, ¿verdad? Se dispuso del bien a pesar de que el bien estaba garantizando los alimentos de los menores. Sí, pues. Uh-huh. Bueno, era una curiosidad nada más. Gracias, profesor, muy amable. A la orden, compañero. Bueno, compañeros, entonces hasta aquí dejo la clase del día de hoy. Este fin de semana voy a subir las diapositivas correspondientes a la primera, segunda, tercera y cuarta clase a Classroom. Entonces, que pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Los veo el día martes por esta misma vía, compañeros, y a la misma hora. Buenas tardes. Licenciado, Gracias. buenas noches.